Dale, vamos a tomar contacto de nuevo con Marcelo Ortiz para hablar con una especialista que nos cuente un poco más de este tema. Marce, adelante. Gracias, compañeros. Estamos con la doctora Andrea Pagliarisi, precisamente para hablar de todos estos temas. Y si por ahí la divulgación de algunos episodios de personajes famosos, como en este caso el de Federico Val, también aumenta los controles, generalmente genera o no un impacto. Bueno, todo eso vamos a estar analizando con la doctora Pagliarisi. Bueno, doctora, gracias por este tiempo. Buen día. Primero, ¿qué se puede decir del cáncer de intestino? A ver, creo que hoy es uno de los tumores que lo podemos prevenir y lo importante precisamente reside en eso, en la prevención, ¿no? Lo cual uno habla de generalidades y después cada paciente tiene sus antecedentes y demás. Creo que tenemos que hacer énfasis en el tema de prevenirlo y cómo prevenirlo. Hoy contamos con un montón de estudios, pero principalmente con la videocolonoscopía, que por la cual uno estudia el intestino grueso principalmente, para poder evitar llegar a estos tumores, lo cual es bueno, después obviamente una vez que ya está instalado hay que tratarlo. Hoy, por generalidad, se debería hacer el estudio todo el mundo a partir de los 50 años. Todo paciente, hombre, mujer, después de los 50 años debería tener hecha una videocolonoscopía. El tiempo con que uno la repite o si la hacemos cada 5 años, cada 3, depende de cada paciente, depende de antecedentes y demás. Quienes tienen antecedentes familiares de tumores de colon de primer grado, es decir, mamá, papá, abuelo, se debe empezar a partir de los 40 o 10 años previo a lo que tuvo el familiar. Es decir, si uno tuvo su papá, por ejemplo, que tuvo una lesión de intestino a los 30, en realidad sus hijos habría que estudiarlo a partir de los 20. Que no, si bien hay muchos casos, como el que es público, de gente joven, habitualmente la gran mayoría estadísticamente es después de los 50, de los 60. Pero se está viendo, todavía no está protocolizado de empezar a estudiar a los pacientes de forma general antes de los 50, pero uno lo maneja mucho en el consultorio. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacerle entender a la gente que aunque parezca un síntoma pavo o que decís, bueno, a lo mejor sangré un poquito y le echan culpa a hemorroides, que consulten. No perdés nada. De última, sí, nosotros te vamos a decir, ¿tiene sentido hacer la colon a los 20 años o no tiene sentido? Bueno, y que sean divulgados así por personajes conocidos, por personajes famosos, aumenta. Ayuda. Lamentablemente a veces tienen que pasar estas cosas para que empecemos a tomar un poquito de conciencia, ¿no? Pero ayuda mucho porque basándose en todos estos casos conocidos, la gente por lo menos viene pregunta consulta, que eso es bueno para evitar otros casos. Javi y Fer tienen la posibilidad de dialogar e interactuar con la doctora Pagliarisi. Bueno, doctora, buen día. Fernanda la saluda. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos allí. Hola, buen día. Quería preguntarle por ahí cuáles son esos síntomas o indicios iniciales. Usted recién decía algún sangrado, nos parece que pasa y seguimos adelante. ¿Qué siente un paciente que por ahí se deja estar y deriva en una enfermedad de este tipo? A ver, lo que tienen estos lesiones, estos tumores de intestino, que muchas veces la clínica no es tan florida, es decir, cuando ya tenemos todos los síntomas, ya está instalado. Se entiende lo que digo, ¿verdad? Sí. Entonces uno, pueden sangrar o pueden no sangrar, a veces tienen dolor, a veces no lo tienen. Entonces, la mínima cosa que hablo de, a lo mejor un sangrado, que todo el mundo le echa la culpa, son hemorroides. Consulten por eso. Pero lo que yo hablé al comienzo de la prevención en la gente de más de 50 años, en que tiene antecedentes familiares, es importante, porque generalmente, la gran mayoría, las lesiones previas no dan síntomas. Ajá. Es decir, nosotros hacemos la colono, sacamos pólipos que con el tiempo se pueden transformar en algo, esos pólipos no dan síntomas. Ajá. Entonces ahí está el hecho de la prevención, de que la gente que tiene antecedentes o a cierta edad consulten para hacerse los estudios. Así como se hacen los ginecológicos anuales, debería hacerse a cierta edad este tipo de estudios. Lo que no quiere decir que lo vamos a hacer todos los años, depende de cada paciente, obviamente. Y sin antecedentes, ¿a qué edad usted recomienda un estudio de este tipo?
sin antecedentes familiares, eso no es que lo recomendemos nosotros, eso ya está protocolizado a nivel mundial, en realidad es a partir de los 50 años, Bien. sin antecedentes familiares de tumores. Bien, perfecto. De intestino, ¿verdad? Doctora, buen día, Javier la saluda. ¿Qué son los Hola, buen día. pólipos? Los pólipos son formaciones intraluminares que se hacen en el intestino, ¿sí? Hay distintos tipos, hay algunos que son inflamatorios y no pasa nada. Dentro de los pólipos tubulares, tubulovellosos, bueno, hay toda esa clasificación y todas esas características se ven microscópicamente. Por eso es que cuando uno hace el estudio y encuentra aunque sea un pólipo de 2 milímetros, perdón, se saca, se extrae y se manda a analizar. Dependiendo de ese resultado, es al tiempo que uno repite el estudio. Claro. ¿Y por qué el colon en esto está tan afectado por afecciones? ¿Por qué el cáncer de colon es tan recurrente? ¿Tiene que ver la alimentación, los tiempos en los cuales se vive, una cuestión de predisposición a lo mejor de los organismos? A ver, esto es multifactorial en realidad. En todo Occidente tenemos un alto índice de tumores de colon, ¿sí? Y por eso es que está muy bien estudiado. No hay algo específico que te diga esto es el culpable. Sí se sabe que una alimentación sana, rica en fibra, buenos hábitos en general y demás, ayudan a que el intestino tenga un buen tránsito, pero no quiere decir que lo voy a prevenir 100% y por eso estos estudios. Doctora, sí, lamentablemente la escucho. Lamentablemente que al ser tan frecuente está muy bien estudiado y eso es lo bueno. Entonces hoy las lesiones se pueden prevenir e incluso cuando ya están instaladas uno los opera en tratamiento adyuvante, neoadyuvante, dependiendo, y hoy es uno de los tumores que podemos hablar de curación cuando los agarramos en tiempo y forma, ¿no? Claro, esa era mi consulta, ¿qué expectativa de vida por ahí tiene una persona o qué expectativa de sanar tiene una persona con este cuadro? A ver, yo estoy hablando siempre en generalidad, ¿no? Bien. Aclaro eso porque a veces depende la estirpe del tumor, la edad del paciente, que todo influye. Pero en generalidades, son tumores de buen pronóstico. Obviamente que si uno lo diagnostica ya avanzado, no es lo mismo el pronóstico que diagnosticar a alguien que está comenzando. Claro. ¿Sí? Pero en general son tumores que entre todo lo que hay hoy, entre quimioterapia, radioterapia, cirugía y demás, son tumores a los cuales uno los puede tratar y tienen larga sobrevida. Le hago la última pregunta mía, doctora. Hay mucho trabajo, mucho estudio, son grandes auxiliares de la ciencia, por decirlo de alguna manera, pero en la parte más humana, cuando tienen que comunicarle a un paciente que tiene un cáncer, con la palabra que ya solo asusta y mete miedo, ¿cómo es la manera en la cual se lo dice? Si se lo dicen ustedes, ¿cómo es un poco esa otra cuestión que parece que pasa desapercibida, pero que creo que para los médicos humanamente tiene mucho que ver y es importante, ¿no? No, sí, seguro que es importante porque, a ver, depende mucho el paciente y la relación que uno tenga con el paciente, ¿no? Los pacientes oncológicos siempre entablan una relación con nosotros. Yo estoy hablando habitualmente, distinta en el sentido en cuanto a confianza y demás. Hoy ya se sabe que al paciente no hay que mentirle, sí, pero a veces uno puede minimizar un poquito la situación en el sentido si hay que decirle la verdad, si la lesión está instalada hay que decirle, bueno, que es una lesión, que hay que hacer cirugía, que es muy probable que tenga que hacer quimioterapia, pero siempre en un contexto tratando de dedicarle tiempo, o al menos lo que nos gusta hacer a nosotros. Porque eso de que entra alguien en el consultorio y le decís, tenés un tumor, te tengo que operar, es como que me parece que no es justo, no es lo que corresponde con la gente, y eso ya está estudiado psicológicamente, ya es viejo lo que estoy diciendo en realidad. Lo que sí es muy importante es la contención, no solo del paciente y la familia también, porque la predisposición del paciente para enfrentar todos estos tratamientos es muy importante
para que los pueda llevar de la mejor forma posible y bueno, hacerlo y seguir para adelante. Doctora, la última de mi parte es usted en su día laboral diario común, viendo que muchas enfermedades, patologías regresan, volvemos a tenerlas a tope de noticia. ¿Qué situación a usted es la que más le preocupa o viendo su cotidianidad laboral? A ver, yo creo que lo que falta mucho es conciencia de la gente. ¿Sí? Si bien uno lo trabaja a diario, y la clave en todo, hoy porque hablamos de tumores de intestino, pero en cualquier enfermedad, es prevenirlo. O sea, hay formas hoy de tratar de cuidarte de no contagiarte ciertas cosas. En el caso de los tumores, hacer los controles necesarios. En el caso de si ya estás operado, continuar con los tumores y no pensar a mí nunca me va a pasar. Porque creo que ahí es donde empezamos a fallar todos. Y uno, bueno, de este lado, sin hacer una psicosis de esto, ¿no? Pero sí cuidarse, no más que eso, hacer los controles que corresponden. Y uno de este lado, en el consultorio, siempre insiste con estas cosas, aunque vengan por otro motivo. Si vos ves una persona que sabés que se tiene que hacer los estudios y no se la hizo, en algún momento de la consulta o en una segunda consulta uno siempre se los propone para evitar llegar a algo mayor. Bien, perfecto. Doctora Andrea Pagliarici, le agradecemos mucho haber recibido el móvil allí. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Gracias, Marce.